En este vídeo vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales lineales de orden n con coeficientes constantes. Vamos a ver inicialmente cuáles son los puntos que vamos a tratar. Un primer apartado en el que vamos a ver definición y clasificación de las ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Después veremos un segundo bloque en el que trabajaremos las ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Y un tercer bloque, las ecuaciones no homogéneas con coeficientes constantes también. Bueno, vamos a ver primero una definición. ¿A qué se llama una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n? Pues es una ecuación de la forma a su n por x por la derivada enésima, más a su n menos 1 por x por la derivada n menos 1ésima, etc., igual a g de x. Fijaos que todas las funciones a su n de x, a su n menos 1 de x, a su 0 de x son funciones de x. Esta sería la definición general de una ecuación diferencial lineal de orden n. En principio, estas ecuaciones diferenciales lineales de orden n no tienen por qué tener las funciones, las a sub i, constantes. Cuando para todo i, desde 0 hasta n, estas a sub i son funciones constantes, es cuando diremos que la ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Y en caso contrario, pues diremos que la ecuación diferencial es de coeficientes variables. Como he comentado antes, en este vídeo vamos a trabajar solamente, vamos a resolver solamente aquellas que tengan coeficientes constantes. Y en otro vídeo posterior ya trabajaremos las de coeficientes variables. Por otra parte, otra definición que vamos a dar es que si la función g de x es igual a 0, diremos que la ecuación es homogénea y en caso contrario diremos que la ecuación es no homogénea. Bueno, vamos a considerar que para todo i nuestras a sub i son funciones continuas con a sub n distinta de 0 y g de x una función continua. Entonces, la ecuación diferencial que hemos planteado antes la podemos transformar en lo que se llama forma estándar. Fijaos que si a sub n de x es distinto de 0, yo puedo simplificar y me quedaría el coeficiente, el número que multiplica a sub n de x a la derivada enésima sería 1. Y esta sería lo que se llama, vuelvo a decir, la forma estándar. Esta forma estándar la podemos expresar con las derivadas parciales, la derivada enésima, derivada n menos 1ésima, o también en esta otra forma que sería lo mismo, pero con una notación diferente. Bueno, pongo las dos notaciones para que nos acostumbremos indistintamente a trabajar con una u otra. Vamos a ver ahora lo que es otra definición, lo que es un problema de valor inicial, que se trabajará mucho en problemas sobre todo de física y de ingeniería. Partimos de una ecuación diferencial de orden n con coeficientes, en principio no tienen por qué ser constantes, y en principio tampoco tiene por qué ser homogénea, y fijaos que damos una serie de valores, unos valores numéricos, evaluamos la función en un punto x sub 0 y sus derivadas consecutivas hasta la de orden n-1 en ese mismo punto, donde i sub 0, i sub 1 y i sub n-1 son constantes. Evidentemente, bueno, a sub 0, a sub 1, a sub n y g, como anteriormente hemos comentado, son funciones continuas. A sub n de x distinta de 0 para todo x perteneciente al intervalo en el que estamos trabajando. Entonces, en estas condiciones hay un teorema que nos dice que el problema de valor inicial va a tener solución única en ese intervalo para todo punto x sub 0 perteneciente al intervalo. Vamos a ver un ejemplo sin resolverlo, simplemente cómo sería un enunciado de un problema de valor inicial. Tendríamos una ecuación diferencial de orden 3 en este caso y tenemos los valores que toma la solución en el punto x sub 0 igual a 1 y sus derivadas hasta orden n-1. Y bueno, este problema podríamos demostrar que tiene solución en el intervalo 0 infinito. Vamos a distinguir entre problema de valor inicial, que he comentado que aparece muchas veces en los ejercicios prácticos, y el problema de contorno. Fijaos que hay una pequeña diferencia, se observa fácilmente. Sería un ejemplo también de una ecuación de segundo orden, de orden 2, pero fijaos que los datos que me dan, el valor que toma la función es en x sub 0 igual a 1, sin embargo, el dato que me dan en la derivada ya no es el mismo punto, sino que es un punto diferente. Cuando todos los datos me los dan en el mismo x sub 0, se dice que es un problema de valor inicial, y cuando no, lo llamamos un problema de contorno. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo bloque, que hemos dicho que son las ecuaciones homogéneas,
que es aquellas que g de x es igual a 0. Y fijaos que hemos comentado que vamos a trabajar en este vídeo con aquellas que tienen coeficientes constantes, que son más fáciles de resolver que las que tienen coeficientes variables, evidentemente. Bueno, pues esta sería la forma general, como hemos dicho, donde P sub 0, P sub 1 y P sub n menos 1 serían constantes. Lo primero que vamos a hacer es definir un operador, que será el operador diferencial de y respecto de x, y vamos a expresar la ecuación diferencial en función de ese operador. Ya veremos en adelante por qué nos resulta más cómodo expresar esa ecuación de esta forma. Bueno, nos va a permitir básicamente hacer que los cálculos sean más sencillos. Fijaos que nuestra ecuación diferencial se va a poder expresar a partir de este operador como d elevado a n más p sub n menos 1 por d elevado a n menos 1 más p sub 1 por d más p sub 0 por i igual a 0. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Esta sería una ecuación diferencial de orden 3, homogénea con coeficientes constantes. ¿Cuál sería cómo podríamos expresar esta ecuación en función del operador? Pues fijaos que sería d al cubo menos d cuadrado menos 4d más 4, entre paréntesis, aplicado ahí por i igual a 0. ¿Qué ocurre con este operador? Pues que en ocasiones lo vamos a ver como un polinomio y se va a poder ver como un polinomio factorizado. Es decir, que f de d yo lo voy a poder expresar como, una vez factorizado, d menos r1 por d menos r2 por d menos rn, donde las r sub i podrán ser iguales, pueden ser complejas, ya veremos la diferente casuística que podemos encontrar. Este polinomio igualado a 0 me va a determinar lo que llamaremos ecuación característica de la ecuación diferencial homogénea. Es decir, que cada ecuación diferencial homogénea va a tener asociada una ecuación característica. Y veremos si esa ecuación la podemos resolver y en función de las soluciones que nos dé esa ecuación, pues veremos cómo podemos resolver la ecuación diferencial homogénea de partida. Bueno, a esas R sub i se les va a llamar raíces características, porque hemos llamado ecuación característica, y hay un teorema que nos dice que si i sub 1, i sub 2, i sub n son n soluciones de la ecuación lineal homogénea de orden n en un intervalo i, entonces son soluciones, esas n soluciones van a ser linealmente independientes si y solo si para todo x de ese intervalo el bronsquiano, que lo vamos a definir como, fijaos, un determinante cuya primera fila son las soluciones en un punto x sub 0, la siguiente fila sus derivadas y así hasta las derivadas de orden n-1. Pues si aplicado a cada x, si este bronsquiano, este determinante, lo evaluamos, lo resolvemos para cada uno de los valores de x pertenecientes a ese intervalo y ese determinante me da distinto de 0 en ese x, en cada uno de esos x particulares, diremos que esas soluciones, esas n soluciones, son linealmente independientes. Y ahora veremos por qué es importante que sean linealmente independientes. Bueno, entonces esto es una definición, vamos a definir conjunto fundamental de soluciones en ese intervalo i a cualquier conjunto de n soluciones que sean linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea de orden n en dicho intervalo. Y lo que es muy importante, que si tenemos un conjunto fundamental de soluciones de orden n en ese intervalo, cualquier solución i de x de esa ecuación diferencial con la que nosotros estamos intentando resolver en ese intervalo se va a poder expresar, fijaos, como una combinación lineal de sumas y productos de constantes únicas por cada una de las soluciones fundamentales. ¿Y a qué llamaremos solución general de la ecuación lineal homogénea de orden n? Que es lo que a nosotros nos interesa. Pues esa solución general será una combinación lineal, ahora con constantes arbitrarias, será la suma del producto de cada c sub i por cada i sub i de x, siendo i sub i de x las soluciones que hemos visto antes. Vamos a verlo con un ejemplo. No vamos todavía a resolver una ecuación diferencial, vamos simplemente, que también es un ejercicio que muchas veces aparece, en el que me dan unas dos soluciones y yo tengo que comprobar que son linealmente independientes y a partir de ahí construir la solución general. Me dan una ecuación que es lineal, es una ecuación lineal de orden 2, fijaos que tiene coeficientes constantes, homogénea,
y me dicen que estas dos son dos soluciones independientes. ¿Cómo demuestro que son soluciones independientes y en qué intervalo son soluciones linealmente independientes? Voy a construir el Wronskian. Recordamos que en la primera fila colocamos las dos soluciones y en la segunda fila las derivadas primeras, en este caso porque es de orden 2, si no sabemos que llegaríamos hasta orden n-1, las derivadas sucesivas, en este caso ya digo una única derivada, de las funciones que tenemos arriba. Entonces hacemos este determinante, resolvemos este determinante y evidentemente se comprueba, es obvio, que es distinto de 0 para todo x perteneciente a R. Es decir, que el intervalo donde yo voy a tener solución va a ser menos infinito más infinito. ¿Cuál va a ser entonces la solución general? Pues hay un teorema que me ha dicho que esa solución general será C1, una constante arbitraria por la primera solución fundamental, más C2, otra constante arbitraria por la segunda solución fundamental. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer ya es en este bloque, en el segundo bloque, la segunda parte del segundo bloque de nuestro esquema es cómo calcular esas soluciones. Bueno, pues vamos a ver en principio, bueno, cuál sería la ecuación modelo, que lo hemos visto que la podemos expresar. Ahora la he puesto en la otra forma para que veamos, porque los ejercicios nos los pueden aparecer de las dos formas de expresarse, entonces que estemos acostumbrados, nos darían esta ecuación lineal homogénea de orden n, y siempre lo primero que vamos a calcular, lo primero es su ecuación característica. Y una vez que tenemos la ecuación característica, vamos a hallar sus raíces. Fijaos que aquí no he dividido por P sub n, pero por eso aparece P sub n. En otra notación en la que dividiríamos por P sub n, pues este coeficiente sería 1. Pero en función de cómo nos den el enunciado, he querido expresarlo para que no pensemos que siempre el coeficiente director tiene que ser 1. Bueno, vamos a ver. Primer caso, ¿qué ocurre? Cuando todas esas raíces son reales y distintas, hay un teorema que me dice que la solución general de esa parte de la homogénea va a ser una, como hemos visto, una combinación lineal de C1 por e elevado a R sub i por x. Vamos a ver con un ejemplo. Esta sería una ecuación diferencial de orden 3, homogénea, con coeficientes constantes, cuya ecuación característica sería d al cubo menos d cuadrado menos 4d más 4 igual a 0. Factorizamos por Ruffini, probamos con la solución r igual a 1, vemos que es solución, y las raíces, bueno, se ve muy fácilmente que serían diferentes 1, 2 y menos 2. ¿Cuál sería nuestra solución general? Pues C1 por elevado a 1 por x, más C2 por elevado a 2x, más C3 por elevado a la tercera raíz menos 2x. Vamos a ver un segundo caso en el que tenemos todas las soluciones, todas las raíces son reales, pero las tenemos repetidas. Hay una raíz que se nos repite m veces. Pues fijaos, la solución general va a ser una combinación lineal de constantes por e elevado a r sub i de x, pero si la solución, si la r sub 1 está repetida, como he dicho, m veces, tengo que ensayar con c1 por e elevado a r sub 1x más c sub 2 por x por e elevado a r sub 1x y llegar hasta c sub m por x elevado a m menos 1. Es decir, que si la multiplicidad fuese 5, yo tendría que llegar hasta x elevado a la cuarta. Y luego el resto de las raíces, que he supuesto que son diferentes, pues irían multiplicadas por constantes, pero por la exponencial directamente ya de la raíz elevado a la raíz por x. Vamos a verlo en un ejemplo muy facilito. Sería una ecuación diferencial. Comprobamos que es... Yo siempre insisto en comprobar todos los detalles, porque luego en un ejercicio, en un examen, vamos a tener ecuaciones que en principio no van a estar preparadas, entonces tenemos que chequearlas. Entonces vemos que es ecuación diferencial de orden 3, coeficientes constantes y homogéneo. Escribimos nuestra ecuación característica, que será d al cubo menos 2d cuadrado menos 4d más 8 igual a 0. Factorizamos por Ruffini y vemos que las raíces van a ser 2, 2 y menos 2. Es decir, que la factorización de este polinomio será d menos 2 al cuadrado por d más 2. ¿Cuál será la solución general? Pues según hemos visto en este caso 2 será c1 por e elevado a 2x más c2 por x. Tenemos que aparece el término x porque está repetida dos veces hasta x elevado a 1, más esta raíz que es independiente,
c sub 3 por elevado a menos 2x. Bueno, ya solo nos falta el último caso en el que las raíces sean complejas. Si los coeficientes de la ecuación del polinomio característico son reales, sabemos que si hay una raíz compleja aparecerá su compleja conjugada. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a fijarnos, vamos a suponer que solo tuviéramos la parte, el resto de parte real no me importa ahora, me fijo solamente en la parte conjugada, en la parte compleja. Entonces, como tendríamos dos raíces, según la teoría sería una constante por e elevado a la raíz por x más otra constante por e elevado a la otra raíz por x. Pero esto lo vamos a expresar, vamos a sacar factor común, aplico las propiedades básicas de las exponenciales, saco factor común e elevado a x y me quedaría a por e elevado a b y x más b mayúscula por e elevado a menos b y x. Y ahora, aplicando que las exponenciales las puedo expresar en forma de cosenos y senos, pues me quedaría, esta sería la forma general. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo también muy sencillo. Escribo mi ecuación característica de cuadrado menos 4d más 5 igual a 0. Calculo, resuelvo el polinomio y calculo las raíces que son, compruebo, dos complejas conjugadas y vamos a fijarnos aquí muy despacito en la notación. Mi primera raíz sería 2 más i y mi segunda raíz, r sub 2, sería 2 menos i. Entonces, fijaos que en la notación que he utilizado antes, a valdría 2 y b valdría 1. Es decir, que si yo aplico esta fórmula, ¿qué es lo que tengo? Que mi solución general va a ser e elevado a 2x, es decir, la parte real, y fijaos que la parte imaginaria, el coeficiente que sería 1, es lo que sustituyo aquí. Entonces me quedaría c sub 1 por coseno de 1 por x más c sub 2 por seno de 1 por x. Bueno, vamos a ver un caso en el que combinamos, tenemos aquí esta ecuación, sería un caso un poquito más complicado porque, fijaos, voy a tener dos raíces, una raíz y su conjugado, pero las tengo doble. Entonces, la parte, si solo estuviera una vez la raíz y su conjugada, sería elevado a 1 por x, que es a por x, y aquí sería c sub 1 por coseno de b, que es 2, más c sub 2 por seno de b, que es 2. Pero como están repetidas, tengo que sumarle este término multiplicado por x. Si estuviera triplicada, aparecería otro factor que sería más x cuadrado por elevado a x por c sub 5 coseno de 2x más c sub 6 seno de 2x. Bueno, aquí saco factor común y arreglo un poco y tendríamos la solución general. Bueno, vamos a ver, hemos visto antes hemos definido lo que era un problema de valor inicial y vamos a resolver un problema de valor inicial muy sencillito con una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Este es un problema tipo que nos va a aparecer en los exámenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, calcular la solución general y luego calcular cuáles son las constantes. Bueno, lo primero, bueno, voy rápido porque hemos visto varios ejemplos y es muy sencillo. Calculamos la ecuación característica, la resolvemos y observamos que nos sale la raíz menos 2 doble. Por lo tanto, la solución va a ser c sub 1 por elevado a menos 2x, como está repetida, más c sub 2 por x elevado a menos 2x. ¿Y qué vamos a hacer con estas condiciones? Las vamos a sustituir porque yo ahora tengo ya qué forma tiene mi solución. Es decir, en este modelo donde c sub 1 y c sub 2 no están determinados, voy a sustituir estas condiciones. Si yo sustituyo la x por 0, y de 0 sería c sub 1, es fácil, por elevado a 0, más c sub 2 por 0 por elevado a 0 y igual a 2. Simplifico y me quedaría que c sub 1 es igual a 2. Ahora tengo que derivar la solución en función de x y me quedaría que la derivada sería c sub 1 por menos 2 por c elevado a menos 2x más, derivo como un producto, c sub 2 por 1 por elevado a menos 2x más c sub 2 por x y ahora derivo la exponencial que sería menos 2 por elevado a menos 2x. Evalúo en 0, que es el dato que me ha dado. Recordamos que en un problema de valor inicial el punto va a ser, todas las condiciones van a estar evaluadas en el mismo punto. Sustituyo en 0 y me quedaría que es igual a 1 porque me lo da el enunciado del ejercicio. Y aquí si sustituyo por 0, pues esto se me simplifica. Aquí se me va todo y aquí me quedaría c sub 2 más menos 2 c sub 1 igual a 1. Bueno, resuelvo este sistema que es trivial y una vez que tengo c sub 1
y C sub 2 sustituiríamos aquí en la solución y tendríamos la solución al problema de valor inicial. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque, donde vamos a resolver aquellas ecuaciones que no sean homogéneas. Y vamos a ver estos tres grandes bloques. ¿Cuál sería la solución general y cuáles serían los métodos de resolución particulares? Bueno, sabemos que son ecuaciones de la forma, fijaos, igual que teníamos antes la solución homogénea, pero ahora ya no es cero, g de x no es cero. Entonces, vamos a definir lo que se llama I sub p de x, que es una solución particular de la ecuación anterior, de la no homogénea. ¿Y cuándo diremos que I sub p es una solución particular? Pues si la satisface la ecuación del enunciado y no contiene parámetros arbitrarios. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, vamos a ver lo que nos dice este teorema. Nos dice que si I sub p es una solución particular de la no homogénea de orden n en un intervalo i, y tenemos un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, que ya hemos visto en una diapositiva anterior lo que significaba, asociada, bueno, de orden n en ese intervalo, cualquier solución de la ecuación en ese intervalo, cualquier solución de la no homogénea, se va a poder expresar como, fijaos, la suma de la solución homogénea más una solución particular. Para volver a insistir, para que quede muy claro, para resolver la no homogénea me va a bastar con calcular primero la solución homogénea, que ya hemos aprendido a hacerlo en diapositivas anteriores, y encontrar una solución particular. Ahora veremos a continuación cómo encontrar la solución particular. Y vamos a ver dos métodos de resolución de la solución particular. Bueno, el primer método que vamos a ver es el método de los coeficientes indeterminados. Este método tiene un hándicap, y es que solo se puede utilizar cuando nuestra función f de x o g de x es de la forma x elevado a n exponencial o coseno o seno, o sumas y productos, combinaciones de estas funciones. Vamos a ver, y vamos a ver cómo habría que ensayar la solución particular. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una función f de x que sea 3x cuadrado más coseno, es decir, que involucre la potencia y el coseno, como es polinómica al cuadrado, tenemos que ensayar la forma polinómica, porque nuestra solución particular con el método de los coeficientes indeterminados tiene que contener la forma que tiene la f de x. Y luego, si aparece el término coseno de x, tenemos que ponerle un término coseno y también un término seno. Lo mismo, si aquí hubiera aparecido seno de x, aparecería tanto el término coseno como el término seno. Y fijaos que 2x el ángulo correspondiente. Vamos a ver este caso. X cubo, fijaos que tenemos una parte polinómica de grado 3, pues probaremos con ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Y ahora, como tenemos la parte correspondiente a la exponencial, pues habrá una constante por e elevado a x que me hace que me aparezca el término elevado a x más f por e elevado a 3x. Bueno, aquí, importante, esto es muy importante. Si la IP, la particular, o uno de sus sumandos es solución de la homogénea, se debe multiplicar el sumando mencionado de I sub p por el x elevado a n adecuado, ahora veremos cuál es el adecuado, que evite lo que se llama el solapamiento. Bueno, vamos a verlo con ejemplos. Vamos a suponer que tuviéramos una homogénea que tuviera esta forma y una f de x que tuviera esta forma. Fijaos, la parte de x al cuadrado no está solapada, no está repetida. Por lo tanto, aparecería, como hemos comentado antes, el de x cuadrado más x más f. Sin embargo, la parte de e elevado a 2x nos aparece, pero además, fijaos que nos aparece dos veces. Bueno, vamos a hacer primero también esta parte, que sería la c sub 3 elevado a menos 3x. Vemos que como no está, no nos genera problemas. O sea, que realmente la única que nos produce el solapamiento sería e elevado a 2x. Es decir, hay que repasar, hay que observar tanto la homogénea como la f de x y ver qué trozo, qué parte, qué sumando de la f de x aparece en la homogénea. En este caso, vuelvo a insistir, sería la parte de e elevado a x. Pero, en principio, deberíamos decir, vale, pues como es e elevado a 2x, pongo el término c por e elevado a 2x. Pero aquí me estoy ensayando con
un b por x por elevado a 2x y un a por x cuadrado por elevado a 2x. ¿De dónde me salen estos dos términos añadidos? Pues me salen de que la elevado a 2x en la homogénea está dos veces. Es decir, aquí tengo multiplicidad 2 y aquí tengo realmente multiplicidad 0, porque fijaos que esto sería, aparece una vez solamente. Entonces, como r igual a 2 es una raíz doble de la homogénea, utilizamos x cuadrado por elevado a x. Y todos los términos que se obtengan de él por derivación. Tengo que ir bajando para que luego cuando calcule iguale términos en la ecuación, porque yo tengo que meter esa solución particular en la ecuación diferencial, me van a aparecer las derivadas sucesivas. Entonces tiene que aparecer esos términos, tienen que aparecerme los que se obtengan por derivación para que yo luego pueda igualar. Lo vamos a ver en ejemplos. Pero antes quiero insistir en un ejemplo un poquito más complicado para que veamos esto del solapamiento. Vamos a ver, he puesto un ejemplo un poco que contenga un poquito de todo. Vamos a ver. Tenemos nuestra f de x que tiene el término x cuadrado y el término x cuadrado por elevado a 2x. Vamos a ver si el x cuadrado aparece aquí. Vemos que no. Por lo tanto, simplemente aparecerá gx cuadrado más hx más j. Es decir, la parte del polinomio no nos va a dar problema. Sin embargo, la elevada a 2x, fijaos que la tenemos al cuadrado y aquí nos aparece también con multiplicidad 2. Entonces aparecen 6 términos con el elevado a 2x. ¿Y de dónde vienen esos 6 términos? Pues fijaos, vamos a ver el exponente máximo, cuál es el x elevado, el exponente, el grado mayor que tengo que poner aquí, y luego todas sus derivadas sucesivas. Por eso me llega hasta el f por elevado a 2x. Y esto es lo que quiero insistir. Vamos a ver dónde sale este 5. Pues fijaos, una parte me sale de la función complementaria correspondiente a la raíz triple r igual a 2. Este 5 me sale de 2 más 3. Este 3 es porque es una raíz triple y este 2 porque aquí aparece x al cuadrado. Fijaos, entonces si me apareciera el término x elevado a m por e elevado a rx y esta r tuviera multiplicidad s, tengo que sumar el m más el s. En este caso, ¿quién sería m? Pues fijaos que m sería 2, porque aparece en la función x elevado a m. ¿Y quién sería la multiplicidad s? Pues la multiplicidad la observo aquí en la homogénea. La multiplicidad era 3, porque me aparecía, recordamos, que llegábamos hasta el m menos 1. Entonces, sí, aquí me aparece un 2, es porque tengo multiplicidad 3. 2 más 3 me forma el 5, que hace que tenga que poner el sumando a por x elevado a la quinta por e elevado a x. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Ahora vamos ya a resolver por este método ecuaciones diferenciales. Fijaos que hasta de ahora en estas diapositivas no hemos resuelto y no hemos dicho cómo se resuelve. Solamente hemos dicho qué forma va a tener la particular. Hemos ensayado con el modelo que le tenemos que ofrecer a la particular. Pero ahora vamos a resolverlo. Es el primer ejercicio en el que resolvemos. Lo primero, observamos que es una lineal de orden 2, no homogénea, con coeficientes constantes. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es resolver la solución general de la homogénea. Ponemos la ecuación característica, que será d cuadrado menos 2d menos 3 igual a 0. Y tenemos, es muy facilita en este caso porque tenemos dos raíces distintas, reales y distintas. Por lo tanto, la homogénea va a ser c1 por elevado a menos x más c2 por elevado a 3x. Y nuestra f2 es 2 seno de x, es decir, que vamos a elegir nuestra particular en la forma una combinación lineal de cosenos y senos. ¿Qué haremos con esta e sub p? La derivaremos una vez, la derivaremos una segunda vez, la introduciremos en la ecuación diferencial, igualaremos términos y calcularemos a partir de ahí estas constantes a y b. Bueno, pues lo que he comentado lo sustituyo. Fijaos que esta sería la derivada segunda, sustituyo en la forma, recordamos que era derivada segunda, menos 2 veces derivada primera, menos 3 veces la función, igual a 2 seno de x. Bueno, estos cálculos son muy sencillos, podéis parar el vídeo y mirarlos con detenimiento, pero lo único que he hecho ha sido agrupar aquí en coseno, agrupar en seno y igualar términos.
el coeficiente de coseno de x va a ser 0 porque no me aparece aquí, y el coeficiente del seno de x, que es 2a menos 4b, lo igualaré a 2. Cálculo a y b, muy fácil, y ya tengo con a y b mi solución particular. ¿Cuál será la solución general? Fijaos que C1 y C2 son constantes arbitrarias, estas no se determinan, solo se determinan, evidentemente, los coeficientes, las constantes de la solución particular. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Ecuación no homogénea con coeficientes constantes, calculo la solución de la homogénea. Bueno, en este caso he puesto un ejemplo también facilito con dos soluciones distintas, por lo tanto sería C1 por e elevado a 0 por x, que me queda C1, más C sub 2 por e elevado a 2x. Y la solución, la f de x, es x más 2 elevado a x. Vamos a ver cómo elegimos y sub p. Bueno, fijaos que la parte de la exponencial podemos decir, se repite, no se me solapa porque aquí tengo e elevado a x, mientras que aquí tengo un exponente diferente, es decir, no me genera solapamiento. Este término no me genera solapamiento, por lo tanto ensayaré con c por elevado a x. Y ahora lo que me genera solapamiento es x. Fijaos, aparentemente parece que no, pero es que C1 es un polinomio. Entonces, como f de x contiene al término x, deberíamos elegir a más bx en la particular. Pero al haber solapamiento con la homogénea, porque sería C1 por x elevado a 0, tengo que multiplicar por x. Y por eso aparecería ax más bx cuadrado. Bueno, derivo una vez, derivo otra vez y sustituyo la ecuación general. Bueno, esto hago los cálculos y igualo término a término. He agrupado en lo que sería la parte polinómica. Como no tengo término independiente, lo igualaré a 0. El coeficiente de x, que es 1 en este lado, será igual a menos 4b. Y el coeficiente de elevado a x sería c menos c igual a 2. Es decir, c vale menos 2, a vale menos un cuarto y b vale menos un cuarto. Ya tengo mi solución particular y ahora lo que tengo que hacer es completarla con la solución de la homogénea. Sería c1 más c2 por elevado a x más la parte de la solución particular. Y esa me daría la solución general. Bueno, ¿qué ocurre? Hemos dicho que íbamos a trabajar con dos métodos diferentes, el método anterior y el método nuevo, que es el método de variación de constantes. ¿Cuándo utilizaremos este método? Pues este método es general, es un método que me permite resolver las ecuaciones que he calculado antes y aquellas que no puedo calcular. Fijaos que si f de x es de la forma 1 partido por x o tangente de x, etc., no puedo aplicar el método anterior porque solo lo podíamos aplicar con un tipo de f de x muy concreto, que eran exponenciales, polinómicas o senos y cosenos. Entonces, no me vale el método anterior y tengo que trabajar con un nuevo método que, como comento, es que se llama método de variación de constantes. ¿En qué consiste? Pues vamos a ver una serie de pasos. El primer paso va a ser escribir la función complementaria. Y fijaos la diferencia. Mi I sub p, yo tengo que ensayar con una I sub p, tengo que calcular la particular, porque ya sabemos que siempre va a ser la suma de la homogénea más la particular. Entonces, fijaos que esas constantes que eran arbitrarias, que tenía c sub 1 por I sub 1 más c sub n por E sub n, ahora las convierto en funciones no constantes, sino funciones que dependen de x. Y construyo un sistema, un teorema que me dice que esto me va a permitir calcular la solución. Fijaos cómo construyo este sistema. Pues la primera ecuación va a ser las derivadas de las u sub i por las funciones I sub n sin derivar. La segunda fila siempre mantengo las derivadas de las u sub i y en cada fila voy derivando hasta que llega un momento que derivo la última ecuación igualado a f de x. Entonces, vamos a ver. Siempre derivo una vez menos, evidentemente. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo la derivada segunda menos 2y' más igual a e elevado a x partido por 2 elevado a x, partido por 2x, ya solamente observo que de un vistazo ya veo que no puedo aplicar el método anterior. Es decir, tengo que aplicar este nuevo método. Calculo la homogénea, la función complementaria homogénea, que sería d cuadrado menos, la característica sería d cuadrado menos 2d más 1. Tengo una solución doble, por lo tanto este es 1 por elevado a 1 por x, más d sub 2 por 1 elevado a x. Y ahora fijaos que aquí, ¿qué es lo que hemos dicho? Que esta c sub 1 y esta c sub 2 se me van a convertir en una u sub 1 de x más u sub 2 de x. Bueno,
y esta será la particular con la que yo voy a ensayar. Como la ecuación es de orden 2, derivo 2 veces, según el esquema anterior. Fijaos que llegamos hasta la derivada de orden n-1. Derivo tantas veces como el orden de la ecuación diferencial. Entonces, la primera, derivamos u1 y u2, ¿vale? Y las funciones ex y x por elevado a x se mantienen igual. Y la derivada, aquí derivo la e elevado a x, que será elevado a x, y aquí derivo x por elevado a x, que es la derivada del producto. Este me va a dar lugar, como vemos aquí, a un sistema, y este sistema lo voy a resolver, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, para calcular. Mis incógnitas van a ser u1' y u2'. Y una vez que las tenga calculadas, integraré y ya tendré u1 y u2. Y una vez que yo tenga u1 y u2 calculadas, sustituiré aquí y tendré mi solución particular, que sumada a la solución general de la homogénea, tendré la solución general de la no homogénea. Bueno, el sistema lo resuelvo, es muy fácil. Calculo u1' y u2' y, como he comentado antes, tengo que integrarlas, pero en este caso pues la integración es muy sencilla, con lo cual yo ya tengo u1 y tengo u2. Sustituyo u1, que es menos x partido por 2, por la primera solución de la homogénea elevado a x, más u2 de x por la segunda, que era x por elevado a x. Ahora la solución general, como he comentado, será la suma de la homogénea más la particular. Y aquí tendremos la solución general a la ecuación diferencial de partida. Bueno, habríamos terminado todos los casos y vamos a hacer un repaso rápido, como hacemos siempre en todos los vídeos, de todo lo que hemos visto en este vídeo. Bueno, partimos de lo que sería una ecuación, fijaos, de coeficientes variables. En principio, una ecuación diferencial de orden n puede tener coeficientes variables y puede no ser homogénea. El caso particular es cuando las funciones son a su y de x son constantes, que son los casos que hemos estudiado. Cuando g de x es igual a 0, la llamábamos homogénea, y lo que he puesto aquí, sistema de reposo fuerza externa, cuando hagamos problemas aplicados a la física y a la ingeniería, vamos a ver que el hecho de que esta función g de x sea 0 o no sea 0 va a tener un significado físico muy importante. Bueno, lo que he comentado también, a su n de x distinta de 0 en todo el intervalo, pues puedo simplificar y llevarla a la forma estándar. La solución general, voy a ir rápido porque es un repaso, sabemos que es la suma de nuestra solución o de la homogénea asociada más la suma de una solución particular. Y vamos a ver cómo resolver la homogénea y cómo resolver y cómo calcular una solución particular. Definimos el operador, transformamos en la ecuación característica la resolvemos y a partir de ahí vamos a ver la casuística que tenemos. Si las raíces de esa ecuación característica son distintas y reales, tendremos una suma de constantes por r elevado a r sub i por x. Y si hay una multiplicidad k, pues entonces multiplicábamos por x elevado a k menos 1 por r elevado a rx. No insisto más porque es simplemente un repaso rápido de lo que hemos visto. Y el tercer caso que nos podría aparecer es cuando son complejas, pueden ser complejas conjugadas, aparecer dos veces, o sea, dos complejas conjugadas o aparecer varias veces. En cualquier caso, tendremos este patrón, que será e elevado a la parte real de la solución multiplicado por una combinación lineal de senos y cosenos, donde el ángulo del coseno y del seno estará formado por la parte, el coeficiente de la y, la parte imaginaria. Bueno, rápidamente tendríamos un caso, si las soluciones fueran 1, 2 y menos 2 tendríamos esta solución. Si estuvieran repetidas, aparece, al estar repetida dos veces, aparece x elevado a 1. Y el caso complejo, lo que he comentado, como la parte real es 1, elevado a 1 por x, y la parte imaginaria 2, coseno de 2x, seno de 2x. Paso 2, cálculo de la solución particular. Pues la filosofía del método es imitar, es decir, mi I sub p va a tener una forma algebraica que se va a parecer al término no homogéneo. Entonces vamos ensayando cuáles son las restricciones de uso, lo que hemos comentado. Solo este método de los coeficientes indeterminados solo lo voy a poder aplicar a casos particulares como polinomios exponenciales o senos o cosenos. Y lo que hacía era ensayar con un tipo de I sub p
la derivo, la sustituyo, igualo, resuelvo el sistema y una vez que tenga calculadas las A's y las B's, con mi I sub P la sumo a la solución homogénea y tengo la solución general. ¿Cuál era la tabla de predicciones para la I sub P? Pues si es polinómica, tendrá esta forma, siempre llego al grado máximo en las derivadas sucesivas. Si es exponencial, tiene la forma a por la exponencial, y si es seno coseno, tengo que poner siempre, si solo aparece el coseno, pues aparece seno y coseno, siempre las dos. Y cuando sea suma o producto, pues una combinación lineal. Vale. Importantísimo, el peligro del solapamiento. Entonces, bueno, ya lo hemos comentado, el peligro del solapamiento, cómo se resuelve. Y pasamos al último método, que sería variación de las constantes. ¿Cuál sería este método? Bueno, pues lo que hago es, una vez que tengo la homogénea, la solución de la homogénea, transformo y cambio, varío la C1 y las C2, las reemplazo por funciones que ahora ya no son constantes, sino funciones que dependen de X. Es decir, el objetivo cambia. Ahora debemos encontrar esas funciones U sub I. Planteo el algoritmo, recordamos que va a tener, si el grado es n, llegaré hasta la derivada n-1, la primera ecuación siempre igualada a 0, siempre mantengo las derivadas de las U sub I, y lo que me va cambiando es la parte correspondiente a las funciones. En la primera ecuación serían las I's, en la siguiente ecuación las derivadas primeras, así hasta las derivadas n-1, y la última ecuación siempre igualada a g de x. Resuelvo el sistema por el método que queramos. Como mis soluciones a este sistema van a ser derivadas, las voy a integrar y ensamblo y tengo el resultado final. Entonces, el ensamblaje final sería pues sumar la general de la homogénea más la particular, y esta sería un poco el resumen, el sumario total. Tengo la ecuación lineal de las homogéneas, calculo la solución de la homogénea y luego la particular, que puedo elegir coeficientes indeterminados en el caso en el que pueda, y variación de las constantes, que será un caso general. En el caso de que solo pueda aplicar variación de las constantes, lo aplicaré, y en el caso que pueda aplicar los dos, pues puedo elegir. Sumo las dos soluciones, y en el caso concreto en el que me pidan un problema de valor inicial, lo que haré será calcular la solución particular, calcularé C1, las C sub I de la homogénea particulares para ese caso concreto. Bueno, pues con esto terminamos el repaso a las ecuaciones diferenciales de orden n, tanto las homogéneas como las no homogéneas, con coeficientes constantes. Os agradezco, como siempre, que me hayáis acompañado en este vídeo, espero que os haya servido, y os animo a acompañarme en futuros vídeos, tanto del bloque de ecuaciones diferenciales, que completaremos con todos los tipos más importantes que nos van a aparecer, o también en otros vídeos que no traten sobre estos temas, sino en general sobre álgebra, análisis, etc.